Prestosos, prestosas, ¿cómo estáis? Nosotros hoy estamos en uno de los pueblos de los que más se habla en Asturias. Hoy nuestros secretos de Asturias es sobre Cudillero, este pueblo, esta villa marinera enclavada en la comarca vaqueira. ¿Os apetece conocer unos cuantos, no todos, de sus secretos? Comenzamos. Cudillero o Cuideiru está lleno de curiosidades. Por ejemplo, no sé si vosotros sabéis la diferencia que hay en los dos tipos de habitantes, podemos decir que hay aquí en Cuideiru o Cudillero. Los caízos, los que pertenecen al barrio de la Cai, que es un poco la zona urbana, podemos decir, la parte alta de Cudillero, y en la parte baja, en el puerto, los pixuetos. Vaya, los pescadores. Lo que me presta, Juan Luis, por muchos motivos, que hoy estés con nosotros. Además te voy a tutear porque nos conocemos desde hace tanto tiempo. El cronista oficial de Cudillero. ¿Quién mejor para hablarnos bueno, no de todo, pero por ejemplo hemos dejado atrás la Fuente de la Niña, ¿no? De las fuentes que tiene Cudillero, que vamos a ver alguna, de lo que había antes y ahora no hay. Y por ejemplo nos vamos a parar aquí en esta, que es la Fuente de la Pereza. Pues sí, accedemos a ella, como tú dices, por el Camino Real, que era el auténtico camino que conducía a la villa de Cudillero, y a través nos adentramos en el Pito, Tolombreo, sí. Del Tolombreo llegamos aquí. Es una pena que el Camino Real esté... Bueno, lo están desbrozando, por parece, lo menos. Vamos a ver si esto es porque es historia pura. Se llama de la Pereza porque da unas gotitas muy, muy pequeñas, sí, ¿no? Sí, es famosa por eso. Ahora ya ni gota hecha, ¿no? Por lo que se ve. Tengo yo aquí unos textos, porque luego también hay una leyenda por aquí del Xanín, ¿no? Sí. Porque pensar, queridos seguidores de Canal Prestoso, que nosotros sabemos de Xanas, pero de Xaninos no sabemos, ¿no? ¿Y qué pasa con el Xanín? ¿Qué andaba? ¿Un Xanín por aquí? Pues un poco más abajo, en la calle de San José o de la Reguera, un día de tormenta, escuchan unas mujeres en casa llorar a un niño. Sí. Se asoman y ven que es un chiquillo pues, de unos 4 años, que está desnudo, muy guapo, rubio, ojos azules, y salen y lo meten en casa. ¿Pero qué te pasa? ¿Pero qué tienes? Y entonces arrecia la tormenta, truena, y el chiquillo dice, es que me llama mi madre. ¿Es que te llama tu madre? ¿Pero cómo? Y le abren la puerta y el chiquillo sale escopetado. Sí. Y las mujeres salen detrás de él y llaman a otras. Venid, mira este chiquillo, no sé qué pasó, es una cosa muy rara. Continúan detrás del chiquillo, llega a la Fuente de la Pereza, se absorbe y como un hilo va desapareciendo y cesa la tormenta. Era un Xanín, lo estaba llamando su madre y se había perdido. Es una leyenda muy corta, pero muy bonita, porque además yo creo que no existe, que yo sepa, me vas a contar más como estas, porque me he quedado como en shock. Podemos decir entonces, Juan Luis, así grosso modo, que Cudillero, como todos los puertos marineros, es como una especie de herradura. Entonces, nosotros ahora estamos situados a la derecha, tendríamos la llamada Cal Fuego, o la Casa del Fuego, sí. Y aquí a la izquierda el Mirador de la Garita. Y aquí hay como una Y, como una bifurcación, ¿no? Esta es la calle principal de Cudillero, continuamos en ella, era la calle principal, la Reguera, calle de San José, que va a desembocar a la plaza del Ayuntamiento. Antes nos encontraríamos con el final del río Sant Antón, también muy famoso por la leyenda de la Linda y el Diablo, que en otra ocasión te contaré. Bueno. Y por aquí accedemos a los barrios populares, mágicos y calles de la villa Pixueta de Cudillero. Y que tenemos la suerte de que vamos a conocer contigo. Bueno, un placer. Bueno, Juan Luis, hablaremos de esto que hay aquí, ¿no? Sí, por supuesto. Que es uno de los hitos de Cudillero, me parece, ¿no? Es algo fundamental en la historia de la villa de Cudillero, teniendo en cuenta que dejamos cima de villa y nos adentramos en un lugar mítico de Cudillero, como es la Fuente del Canto. Juan Luis, entonces, si uno quiere ser pixueto o que se le bautice como tal, aunque el gentilicio de aquí no es pixueto. El gentilicio del concejo de Cudillero es cudillerenses
y dentro de los cudillerenses, depende de la zona en la que estés, tiene uno u otro. Por ejemplo, el de la villa, el del barrio pescador, que es, digamos, es Cuideiru, esto, donde estamos, es el de Pixueto, según Menéndez Pidal. Pixueto se compone de la palabra pish, piscis, pez, y la terminación germánica oto, pueto, actividad del pez. Ah, o sea, pescador. De ahí que haya un pez que se llama pichín, que antes llamaba peixutín, y antes peixutín, porque también tiene en el labio superior una antena con la que atrae a las demás especies marinas y se las traga. Pero bueno, luego pues... están los terrestres que se dedicaban a actividades artesanales con los que no había relación. Y más allá de la villa de Cudillero, pues están los vaqueiros, están los farriegos de Viñana, están en general los aldeanos, en definitiva. Pero Pixueto es esto. Pero si yo, por ejemplo, vengo aquí y quiero ser pixueta como tú de adopción, bien, pues me cantáis esto que dice: ya mientras Cuideiru viva y duri la fuente el cantu, bautizamos ti con agua, aunque sea sin el santu. Me decís eso, ¿no? Esto desde hace ya muchos años se procede a bautizar como pixueto a quien no lo sea. Pero bautízame, bautízame, venga. Pues, que no se puede beber este agua, ¿eh? A ver. Pues te bautizaré como hice contigo. ¡Qué honor! Ya estás, bautizada. Sin duda que una de las mejores formas de conocer Cudillero es encaramándose a alguno de sus miradores. Puede tener una media docena de ellos con vistas, pues a cual más espectaculares. No te las pierdas. Ay, Juan Luis, lo que he conseguido. Pocas personas han conseguido que el cronista oficial se encarame a este mirador de la garita. Bueno, es que dice Efrén García Fernández que Cudillero es un mirador completo, ¿no? Un monumento a la sabiduría y a la naturaleza del hombre, y cualquier lugar del que te asomes, cualquier lugar encanta a ojos de propios y extraños. Este es un mirador, uno de los últimos, pero te puedes asomar a Cima de Villa, a la Casa del Fuego, a cualquier lugar de Cudillero, al Pico, que es el último, que tiene el mérito que hicieron las mujeres pixuetas. Construyeron las mujeres de Cudillero. Eso merece la pena, sí. Y bueno... Mira, hablando de la Casa del Fuego, es que a mí me gusta mucho la Cal Fuau. Vamos a asomarnos, sí. Porque además era un disco de un grupo que le tengo especial afecto, que es beleño, la Cal Fuau, la Casa del Fuego, que era el faro, porque realmente los faros, no solo aquí, sino en Luarca, en todas partes eran unos cabos, inicialmente en el medievo, ¿no? Unos cabos, ¿no? Cabos naturales donde se encendían las hogueras. Claro. Porque todos los faros de Asturias y de España son del siglo XIX, casi todos. Antes de que existiera este faro famoso, entre otras razones, por aquel cantar de los 4 ases, la canción. Cántamela. Ya después... Te lo recito, sí, porque venga, igual llueve, mira qué día. No, pero mira, ya el faro de Cudillero no, lo van cantado, a poner, cantado. No me atrevo. Pues esa melodía que todos vosotros conocéis es esa. No, pero antes de que existiera este faro, en esa colina está la Casa del Fuego, y se llamaba así precisamente porque era donde existía el faro un tanto primitivo, porque no existía, no era un edificio, claro, aunque se llama la Casa del Fuego. Se daba señales a los barcos si podían entrar, si no podían entrar, si había piratas, si no había piratas. Claro, estamos hablando de la época de los Omañas, del siglo XIII por lo menos, ¿no? Y de ahí ya pasó a edificarse este faro de Cudillero, que no lo pusieron más alto, a pesar de la canción de los 4 ases, ¿no? Pero está bien situado. Está muy bien situado. Atención, prestosos. Cudillero tiene fama de saín y de chicharru, de las musiquinas guapas y de los mozus con garbu. Pero es que el Cudillero da para mucho, ¿eh? Sí, bueno, hablando del saín, pues fíjate, forma parte de algo que es esencial en Cudillero, el curadillo, que se comía obligatoriamente antes y ahora es un plato típico por excelencia de Cudillero. La carne sirve para comer, la piel como lija. Para lijar, porque es lija, se llama curado por eso, porque cura 6 meses. Y luego el aceite, tiene propiedades vitamínicas y el resto se utilizaba para los candiles, cuando no había alumbrado público eléctrico. Pues de qué mejor manera podemos despedir nuestros Secretos de Asturias de hoy con nuestro querido cronista oficial de Cudillero desde los años 70, que de esta forma, hablando de uno de los productos esenciales de
de Cudillero. Juan Luis Álvarez del Busto, muchas gracias. Un placer y que se repita. Gracias, hasta pronto. Nos vemos el martes, queridos seguidores. Hasta pronto.